Eterno y poderoso Dios, a ti la gloria y a ti la honra, Dios eterno. Gracias por tu inmensa misericordia, bondad y compasión. Gracias por la nueva oportunidad que nos das en este nuevo día de poder llegar a tanta gente que te necesitan a ti, solamente Dios del cielo, a ti, a tu Hijo amado Jesucristo y la presencia gloriosa del Espíritu Santo, de una forma, Padre Santo y Padre Eterno, urgente en sus vidas. Señor, gente deprimida, gente ansiosa, gente totalmente llenos de ataques de pánico, sufrientes, gente que ya están totalmente turbados, que no encuentran ya qué hacer, gente con sueños irrealizables. Oh Dios mío, en esta mañana te damos gloria y honra y te pedimos que tengas misericordia de todo aquel que todavía no ha podido entender ni comprender la revelación del amor tuyo, Dios del cielo, en la cruz del Calvario, a través del Cristo de la gloria. Aquí estamos presentando una vez más esta programación para que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado. Ayuda, bendice, dale salud, dale revelación de tu palabra al hermano Raúl Delgado. Lo mismo te pido para Esteban Morales allá en Uruguay y para todos aquellos de una forma u otra, Señor, trabajan, ayudan, apoyan y respaldan este ministerio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenos días, USA, desde este instante y cada mañana, de lunes a viernes, desde las 7 a las 9 a.m. hora del este, tenemos una cita contigo. Damos la bienvenida a una nueva temporada de Buenos días, USA, llegando a nuestra 30ª edición, una señal que ilumina tus mañanas y acompaña tu despertar. Temporada número 30. Al frente de este programa, tu amigo y servidor, el capellán Raúl H. Delgado, te guiará en cada segmento. Pero eso no es todo. En Buenos Días USA también te llevamos lo último del acontecer nacional e internacional para que estés siempre conectado con lo que sucede en el mundo. Y por supuesto, no faltará ese espacio donde decimos lo que otros callan. Nuestra editorial diaria, un momento de reflexión y análisis profundo. En esta temporada renovada y llena de energía, nuestro mayor deseo es seguir siendo esa voz amiga que te acompaña en tus mañanas, inspirando tu día desde el primer rayo de sol. Buenos días, USA. Con ustedes, su anfitrión, el capellán Raúl H. Delgado. Dios bendiga a toda esa gran audiencia que a lo largo y ancho del país están con nosotros cada semana de 7 a 9 de la mañana. Lo que pasa es que nos levantamos a las 5 horarias a clamar por las almas. Ahí que viene la confusión, pero le damos la bienvenida esta mañana. Estamos contentos, estamos en victoria, comenzando esta semana número 7, temporada, primer día de la semana número 7, temporada número 30. Así que seguimos hacia adelante en victoria. Pero sin más preámbulos, trasladamos nuestros micrófonos allá a los estudios de Guerreros de Oración con el pastor Rafi Rodríguez López. Adelante, pastor, buenos días. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Buenos días para ti también, Raúl Delgado, y para nuestro amado hermano Esteban Morales. Saludos para todos. Espero que se gocen de forma especial y poderosa en esta programación, que sencillamente el propósito es que usted sea edificado, sea consolado y sea exhortado por la interpretación correcta de la palabra del Señor. Amén. Bueno, pastor, hoy comenzamos una nueva semana, la semana número 7, de un fin de semana glorioso para la gloria y la honra del Señor que hemos pasado, pero ¿sabe el feedback durante esta semana que ha tenido el tema de esto que hemos venido tratando, ¿verdad? El celo ministerial. Queremos agradecer a miles y miles de hermanos que nos escriben diariamente, ¿verdad? Pidiendo la oración y principalmente
felicitando el programa, los temas, pero al que hay que darle y el que se merece toda la gloria y toda la honra es Dios. Sí, Nosotros Señor. somos, volvemos y lo repetimos una vez más, y el pastor lo ha repetido, nosotros somos meros instrumentos que a través de su Espíritu Santo, que gracias por él que todavía está en el medio nuestro, el Espíritu Santo está en el medio nuestro y nos dirige, nos orienta, nos redarguye para poder llevar este tipo de programación. Si hay algo que yo le pido a Dios diariamente, en mi meditación, en mi oración, y yo sé que el pastor también, ¿verdad? Que Dios nos siga dando discernimiento, sabiduría para poder tratar estos temas, porque son temas, como yo le digo, le escribo a nuestra audiencia, son temas que no son fáciles, pero gracias le damos a Dios, que Dios, ¿verdad?, nos ha dado el discernimiento para poder encauzar, desglosar, analizar, y muy importante, tiene que ser de acuerdo a la Biblia, porque si no es de acuerdo a la palabra, estamos tirando palabras en saco roto. Yo no sé qué el pastor piensa, pero esa es la realidad. Amén. Esa es Sí, la Señor. realidad. Que si no es a través de la palabra, nosotros no podemos hablar, porque no vamos a estar respaldados, sino vamos a estar como un mero científico, un mero motivador de la palabra, y nosotros, ni el pastor ni yo somos motivadores. Nosotros dos somos personas corrientes, simplemente que le pedimos a Dios, que a Dios le ha placido que estemos aquí, tanto él como yo, que estemos aquí y llevando estos temas. Así que muy agradecido de toda esa gran audiencia. Y estamos sumamente contentos porque sabemos que Dios está en el asunto. Amén. Así que vamos a dar comienzo, a darle paso ya a nuestros talentos. Adelante. En Buenos Días USA, diciendo lo que otros callan. Inicia. Bueno, el pasado martes nosotros comenzamos un tema que se llama el celo ministerial. Tomamos como indicador de este tema Génesis 20, del 1 al 7. Durante la semana pasada, martes, miércoles, jueves y viernes, analizamos, pero no hemos podido terminar. No hemos podido terminar con este tema porque hay tanto material, ¿verdad?, que no lo hemos podido cubrir. Así que, Esteban, para refrescar la mente de toda nuestra audiencia, vamos nuevamente a leer el capítulo 20 del libro de Éxodo, del 1 al 7. Adelante cuando esté preparado. Éxodo capítulo 20, comenzamos por el verso número 1. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago entonces misericordia a millares, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, esta es la lectura, ¿verdad? Que parte como base del tema que tenemos, celo ministerial. Ahora, nos faltaba por analizar verso 6 y verso 7. ¿Ok? Verso 6 y verso 7 nos faltaba por analizar. Vamos a completar el verso 6. ¿Qué dice el verso 6, Esteban? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué podemos observar aquí, pastor? Porque después que usted dé esa observación, yo tengo una pregunta. Adelante. Raúl, después que en el capítulo 5 Dios le establece lo que va a venir para aquellos que le aborrecen, para aquellos que no le reconocen como Dios todopoderoso, como Dios eterno, como el Dios que sacó totalmente a aquel pueblo en su omnipotencia de las manos del faraón allá de la opresión en Egipto, pues como Dios estableció lo que va a pasar con todos aquellos que le aborrecen, dice el Señor que va a visitar la maldad de todos los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación, y eso lo explicamos. Ahora bien, como así Dios tiene una parte para aquellos que le aborrecen, y no quiero mencionar la palabra juicio porque no quiero entrar en esto, pero así como Dios va a disciplinar, si podemos usar esa palabra, hermano Raúl, aquellos que le aborrecen y aún aquellos que sencillamente son parte de estos que le aborrecen, así también Dios va a bendecir. Dios va a bendecir no a uno, no a cientos, no a miles, sino a millares, a millares. ¿Por qué? Porque sencillamente aman al Señor y guardan sus mandamientos. Es como una advertencia que hace Dios al pueblo en general. El que me aborrezca va a pasar porque yo visite la maldad de ustedes, los que me aborrecen, hasta la segunda y tercera generación de sus hijos. Los que me aman y guarden estos mandamientos, entonces aquí dice, mis amados hermanos, que Dios los tendrá, los manifestará y se moverá en misericordia sobre todos y cada uno de ellos. Y dije bien claro, no son cientos, no son miles, sino millares a la voz del Señor Cristo, los que van a alcanzar y los que sencillamente Dios va a hacer misericordia sobre ellos. Adelante, Raúl. Ahora, pastor, tengo una pregunta. Y aquellos que dicen que le aman y mencionan el nombre de él, mencionan el nombre de Dios, pero hacen completamente diferente a lo que dice la Escritura. ¿En qué categoría cae esta gente? Raúl, si eso está ahí, eso está explicado ahí. Dice ahí que sencillamente Dios va a hacer misericordia de aquellos que le aman. Eso lo dice el verso 6. Dice, Dios, y hago misericordia
a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, esa palabra, Raúl, ese versículo número 6, como que corre los tiempos, corre esencialmente toda la tierra, Jerusalén, se mete por todos los continentes y llega entonces la dispensación de la gracia. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, que el que ama al Señor definitivamente goza de la misericordia de Dios. Y Raúl, te digo con toda honestidad, el que ama a Dios de verdad, como lo amas tú, como lo amo yo, como lo ama Esteban, como lo ama todo aquel que persevera en el Señor, no tiene problema con esto, Raúl Delgado. Sabe que definitivamente tiene que servir al Señor en espíritu y en verdad. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando dice el que me ama, mi palabra guardará, lo que está diciendo es el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces eso quiere decir, de acuerdo a lo que dice la palabra, que hay gente que está en la cuerda floja. Raúl, pero es que todavía yo no he visto una persona que no le sirve al Señor, porque aquí el problema es que aquí hay dos señores. Si vamos a traerlo ahora mismo aquí a la dispensación de la gracia, aquí hay dos señores, aquí hay uno que vino a dar vida y uno que vino a matar, a robar y a destruir, Raúl Delgado. Entonces, yo todavía no he visto una persona que dice que ame a ese que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Tú lo has escuchado? Yo no lo he escuchado, Raúl Delgado. Yo no he escuchado. No, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Sí? En eso compartimos. Nadie dice que lo ama o que clama a él, pero sus actos me demuestran otra cosa. De eso, son parte de él, pero ellos no dicen que le aman. Ellos dicen, amo a Dios, pero hacen lo que sencillamente le ordena ese que sencillamente vino a matar, a destruir. Esa es la realidad. Yo no sé cómo tú lo ves. Qué tremendo está ese verso. Ese verso 6. Mire, analícelo, léalo. Es tan y tan profundo. Por eso insistimos. Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Por qué hay tanto desconocimiento hoy en día de las Escrituras? ¿Por qué se cometen errores infantiles, pastor? La gente comete errores infantiles. Mira lo que le digo. Errores infantiles. Caen cosas que no tienen que caer porque no leen la Escritura. Sí, señor. Si usted leyera la Escritura, mire, no le pedimos mucho, 10 minutos de su tiempo. Póngase a leer la Escritura y usted va a ver la fuente de sabiduría que hay ahí. El asunto no es caerse al piso. El asunto es amar al piso. El asunto, vuelvo y repito, no es caerse al piso y quedarse en el piso. El asunto es no amar al piso, sino que usted se levante. Usted se levante con nuevos bríos, con nuevos aires de victoria y lea la Biblia. Mire ese verso 6. Mire ese verso 6, qué claro el pastor lo explicó. Mire eso. Y hago, ¿quién dice eso? Y hago misericordia a miles. ¿Quién dice eso, pastor? ¿Quién es el que está hablando ahí? Ese fue el mismo que dijo que visitará la maldad de los padres hacia los hijos en la tercera y cuarta generación. Eso es para los que le aborrecen, pero a los que le aman se manifestará la misericordia de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios tiene misericordia y clemencia de quien Él quiere tener misericordia y clemencia. Y esos quienes son, y valga la redundancia, los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, y hasta aquí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pastor. Hasta aquí llegamos condiciendo lo que otros callan en la mañana de hoy, lunes 29 de septiembre. Así que adelante, Esteban, con nuestros talentos.
Hasta aquí hemos presentado el espacio Diciendo lo que otros callan en Buenos Días USA. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Esta es su hermana Flor Mestre en la sección Bajo la Sombra del Omnipotente. Le doy saludos a todos los que están escuchándonos esta mañana por Buenos Días USA. Y en esta mañana, aleluya, vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Y uno de los versículos que más utilizamos al hablar de la palabra de Dios se encuentra en Hebreos capítulo 4, los versículos 12 al 13, que dice así: para gloria del Padre y Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. La palabra de Dios revela si estamos viviendo una vida plena o espiritual, o por el contrario, si es todo lo opuesto, si no estamos viviendo una vida espiritual y plena en el Señor. Este mes por lo general se celebra el mes de la Biblia en muchas iglesias, y eso es bueno, que se le dé la importancia a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la debemos de leer siempre, todos los días, y así de igual manera darle importancia, pues es nuestra guía en esta vida o en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios es como un faro que le muestra el camino a una embarcación en medio de la oscuridad o tempestad. Sin esta luz o faro, el barco chocaría contra las rocas o encallaría en la arena. Necesitamos dirigir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Como testimonio, tengo que decir, desde muy pequeña me gustaba leer la Biblia. En mi casa, mi mamá tenía una Biblia que tenía ilustraciones, o más bien fotos de algunos lugares en Jerusalén. Yo le pedí esa Biblia a mi mamá, pues me gustaban las ilustraciones y me gustaba leerlas. También recuerdo que se las leía a mis hermanos. Yo anhelaba tener una Biblia, pero antes, no era como ahora, que en una sola casa, muchas veces, ¿verdad?, hay más de 4 o 5 Biblias, quizás aún muchas más. Recuerdo que al barrio donde yo vivía llegó un pastor nuevo, el pastor Luis Ramil. Y este pastor fue a visitar a todos los que vivían cerca de la iglesia. Él empezó a visitarnos y enseñarnos la palabra del Señor. Un día nos preguntó a todos si queríamos una Biblia. Y yo era bien tímida y no me atrevía a decirle que yo quería una. Pero al final vencí el temor y le dije que quería una. En aquel entonces yo pensé que quizás no cumpliría su promesa, pero para mi sorpresa un día llegó con la Biblia y me la entregó. Ese ha sido el mejor regalo que me han hecho. Todavía tengo esa Biblia conmigo y llevo a ese pastor con mucho aprecio en mi corazón. Luego pues comencé a visitar la iglesia donde él pastoreaba hasta que me mudé de lugar. También tenía una maestra que nos daba la oportunidad de explicar en nuestras palabras lo que decía el expositor. Nos lo daba de tarea y eso a mí me motivaba a estudiar la clase.
Gloria a Dios por esos maestros que son apasionados por enseñar la palabra de Dios. Quizá ustedes que me escuchan tendrán muchas memorias agradables de lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida. Imposible que no tengan, aleluya, memorias agradables. Oremos siempre por todos aquellos que llevan la palabra de Dios, especialmente en estos países que son comunistas, y el llevar la palabra de Dios acarrea muchas veces cárcel o aún la muerte. La palabra de Dios, la Biblia, también se le llama las Escrituras, refiriéndose a las revelaciones divinas consignadas por escrito en distintas épocas y en conjunto, formando una fuente autorizada de fe para el pueblo de Dios, para nosotros. Al principio se asocian con la ley o Torá. Desde que la ley o Torá, la primera y más sagrada parte del canon, quedó fijada, se emplea la frase como está escrito. Jesús y Pablo emplean la misma fórmula a referirse al Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, siguiendo la costumbre de los rabinos, hablan indistintivamente de la Escritura y las Escrituras. Y a partir de Ireno, en el siglo II, los padres designan el Antiguo y el Nuevo Testamento en su totalidad como las Santas Escrituras, que ahora le conocemos como la Biblia. Y la palabra Biblia viene del griego a través del latín y significa los libros. Los nombres Antiguo y Nuevo Testamento se usan desde el final del siglo II, con el fin de distinguir entre las escrituras cristianas y las judías. La Biblia protestante contiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y de todos los libros que hay en el mundo, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya, escucha esto en esta mañana. Grandes autores famosos han utilizado el contenido de la Biblia para realizar obras de teatro. Así también otros han sido movidos a hacer programas de cine y televisión. Es increíble pensar que muchos no creen en la veracidad de la Biblia. Verdaderamente que hay que estar completamente ciego espiritual para no reconocer la verdad de la palabra de Dios. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Hoy más que nunca se cumple su palabra al pie de la letra. Todo lo que en ella ha acontecido o está aconteciendo, y más luego veremos su cumplimiento absoluto. El mismo Hollywood habla en sus películas de los acontecimientos escritos en la palabra de Dios. Y aún viendo ante sus ojos que lo escrito en la Biblia está ocurriendo, aún así no creen. Muchos no creen, otros sí. La palabra de Dios no se puede comparar en valor a nada de lo más costoso, más preciado en este mundo. Ni a diamantes, ni oro, etcétera. La palabra de Dios tiene un valor incalculable. Quizás dejas todo tu dinero en una joya como un diamante y este solo es un lujo. Quizás te darán un cumplido, algunos posiblemente ni estarán seguros o podrán distinguir si es verdadero o falso esa joya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en verdad, ¿qué puede hacer una joya por nosotros? Solamente un lujo. Mas la palabra de Dios transforma aún a aquellos que dicen ser ateos. Tiene el poder de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué características tiene la palabra de Dios? Primero, lámpara y lumbrera. ¿Para qué sirve o a qué podemos comparar? ¿Para qué sirve una lámpara?
para alumbrar en medio de la oscuridad, para alumbrar una habitación, para que nos dirija en el camino. Y así como la lámpara alumbra en la oscuridad, nos deja saber por dónde ir. De igual manera lo hace la palabra de Dios. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes tú que me escuchas preguntas en esta mañana? ¿Hay decisiones que debes de tomar? Ve a la palabra de Dios. Por seguro encontrarás una respuesta en ella. Hay una respuesta para cada situación que enfrentamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos deja ver el porqué de las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, escudriñarla. Número 2. Es como espada de dos filos, capaz de penetrar hasta el espíritu y discernir los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios confronta nuestras acciones. Nos compungimos al leer la palabra de Dios y al ser confrontada nuestra manera de vivir. ¿Cómo vas a saber si está agradando a Dios tu manera de vivir? Si lo que haces está correcto delante de Él. ¿Cómo lo vas a saber si no es leyendo la palabra de Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Confía mejor en la palabra de Dios y no en el hombre, porque a veces nosotros mismos nos equivocamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás no demos un buen consejo, o quizás no tengamos claro el consejo que podamos dar de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. No hay mejor consejera que la palabra de Dios. 3. Es como un espejo. ¿Qué ocurre cuando nos miramos en un espejo? Vemos nuestro rostro físico, nuestros atributos y nuestras imperfecciones. Pero el espejo de la palabra de Dios se revela la verdad sobre nosotros mismos, nuestro hombre interior. Aleluya. La palabra de Dios se refleja en nosotros. ¿Nos vemos lindos espiritualmente o nos vemos feos espiritualmente? Bendito sea el nombre del Señor. Procuremos, aleluya, estar limpios delante del Señor, aleluya. Que nuestro ser interior esté haciendo la voluntad de nuestro Dios, aleluya. Y que esté haciendo lo que habla nuestra boca. Que lo que hablemos, aleluya, lo vivamos. Y así nos reflejemos. En la palabra de Dios se refleja en nosotros como se refleja nuestro rostro en un espejo. Número 4. Agua pura. Nosotros los seres humanos no podemos vivir sin ingerir agua. El agua es lo principal para el cuerpo humano, más que la comida. El agua purifica nuestro cuerpo y órganos internos. Y así mismo lo hace la palabra de Dios. Jesús en la historia de la samaritana le ofrece a esta una agua viva, la cual saciaría su sed espiritual y no tendría sed jamás. Y esta misma agua que ofrece el Señor en esta mañana es alimento. Un quinto, es alimento. Y como el agua, también necesitamos alimentarnos físicamente. Y nuestro cuerpo necesita nutrientes para desarrollarse saludablemente. Al igual, nuestra alma necesita esa fortaleza espiritual para estar espiritualmente fuertes y saludables. No podemos estar en una condición espiritual
de desnutrición, desnutridos. ¿Por qué? Porque esto simplemente provocaría muerte en nosotros. ¿Qué tipo de muerte? Una muerte espiritual. Al igual que un cuerpo que no se nutre, así de igual manera esto provocaría su muerte. De igual manera es el no leer y escudriñar la palabra de Dios. Esto provocaría muerte espiritual en nosotros, un alejamiento de Dios. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Número 6. Es semilla, como semilla. Es una semilla espiritual que fortalece, después de sembrada, en el corazón el fruto de hacer la voluntad de Dios. Un árbol crece de una semilla. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Necesitamos una semilla. Esa semilla eventualmente, con el sol, la humedad, los nutrientes, crecerá y se hará una planta o un árbol. Y este árbol producirá flores y frutos. Y al producir este fruto, nosotros nos alimentamos de este fruto y recibimos, ¿verdad?, un beneficio nutricional de ese fruto. Un fruto que alimentará a muchas personas y que las fortalecerá, ¿verdad?, físicamente. Porque estamos haciendo una comparación entre la palabra de Dios y las cosas creadas por Él. Bendito sea el Señor, porque Dios todo lo hizo bueno. Y así la palabra de Dios lo hace, igual que un árbol, lo hace en nosotros. Este fruto, fíjese qué cosa, traerá otra semilla y así de igual manera se irá propagando más y más. Y cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, aleluya, esa palabra, de igual manera nosotros la llevamos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades, a nuestros vecinos. Y ellos de igual manera siguen propagando esa semilla. Aleluya. Número 7 es martillo. Un martillo es para usualmente, ¿verdad?, lo utilizamos nosotros para martillar clavos en la madera, también en el cemento. Su fuerza hace que penetre en la dura madera o el cemento, como dije anteriormente. También se puede utilizar para enderezar metales torcidos o más, se le puede dar muchos usos. Y la palabra de Dios puede enderezar el más torcido de los seres humanos y quebrantar toda dureza de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Deja que la palabra de Dios, aleluya, quebrante tu corazón en esta mañana. Y para terminar, te quiero dejar saber que si desestimas la palabra de Dios, estás desestimando a Dios mismo. Tenemos la palabra y debemos de amarla. A quienes están deseando poder tener una Biblia y no la pueden tener, hay quienes no la tienen, solamente tienen unas pocas páginas de ella. ¿Y tú? ¿Cuál es tu situación para no leer la palabra de Dios? ¿Por qué le das tanta poca importancia? Te animo a que le des una oportunidad a Dios y su palabra en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios te bendiga grandemente. Santo es el nombre del Señor y que recibas esta palabra con gozo en este día. Yo sé que cambiará tu vida. Dios me los bendiga a todos y nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite, aquí por Buenos Días USA. Una pausa y ya regresamos con más Buenos Días USA.
29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. Mis saludos, mis amados hermanos y todos los oyentes en general. Les saluda Miguel Rivera, por la gracia del Señor, ministro de este glorioso evangelio, lo cual Dios en su misericordia y en su gracia nos ha otorgado el privilegio de compartir con ustedes estas breves enseñanzas y reflexiones. Un fuerte abrazo para el capellán Raúl Delgado, a todos sus invitados y a todos los hermanos en general. Qué bueno cuando podemos compartir la palabra, compartir la enseñanza a través de diferentes plataformas, y Apocalipsis Network con todas sus repetidoras, plataformas y todo lo que conlleva este gran andamiaje nos abre la oportunidad para que podamos llegar a todos ustedes. Nosotros desde Ponce acá, que es donde vivimos, tenemos una de las repetidoras, Restauración Network, lo cual nos sentimos bendecidos y honrados en ser parte de esta gran cadena que promueve el mensaje de la palabra del Señor. Así que, dicho esta pequeña introducción, quiero traerles una breve reflexión bajo el tema ¿cómo podemos examinarlo todo? ¿Cómo podemos examinarlo todo? Eventualmente debemos entender que la palabra examinar se asocia en diferentes áreas de la vida, con por ejemplo un examen, ya sea práctico, teórico, un examen que invita a la gente a poder analizar su manera de proceder. Recuerdo la vez que tuve que por primera vez coger mi examen para la licencia de conducir, pues fue un momento tenso. Pero aquí lo que vamos a hablar hoy es lo que la Biblia nos enseña acerca de examinar. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos instruyó a que examinemos todo. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Y cómo se supone que debemos hacerlo? Lo que pretendemos es
guiarlos y que todos podamos verlo a través de la palabra, lo que es examinar. Pero antes de ir de lleno, permítame llevarlo primero al Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 1, donde Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Pero no olviden que primero es no turbar el corazón, pero primero la invitación es creer en Dios. Entonces, no solamente creer en Dios, Jesús dijo, también crean en mí. Y vamos a ver cómo esto compagina con el examinarlo todo. Fíjense que esto nos habla que el punto de partida esencial del verdadero cristianismo es creer en Dios, sin ninguna duda. Sin embargo, ahora es que vamos a entrar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, donde el apóstol Pablo nos muestra hasta qué punto esa creencia en Dios se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. El estilo de vida que Dios nos ha revelado por medio o el intermedio de la Biblia debe ser el filtro. Acuérdense, filtro, hay que filtrar a través del cual probamos o examinamos todas las ideas, creencias y actividades. Quiere decir que es muy importante estar seguros y cuidadosos sobre nuestra creencia, en qué creemos, y tenemos que probar esa creencia y examinarla. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinen todo, pero retengan lo bueno. Este pasaje es un llamado al discernimiento. El discernimiento es la habilidad de juzgar correctamente. La palabra juzgar aquí es analizar correctamente. El discernimiento hace distinciones. Tiene que ver con separar. Ahora, el discernimiento, al igual al cual la Biblia nos llama, es el que puede distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo errado, lo sano de lo corrompido, lo sabio de lo que no es sabio. Si hemos de crecer en discernimiento, debemos examinarlo todo cuidadosamente. Eso quiere decir que no debemos permitir que ninguna información o enseñanza entre a nuestra mente sin primero pasar por el filtro del discernimiento. Como creyentes estamos llamados a comparar todo con las Escrituras, aún la predicación de la palabra de Dios. No importa los medios, los lugares. Hoy en día, qué bueno que se puede hablar la palabra de Dios por diferentes medios y plataformas, pero tenemos que aprender a poder a examinar cuidadosamente, prestar atención para entonces retener aquello que realmente es lo más importante de lo que estamos escuchando. Y cuando dice que examinemos todo, lo que está queriendo decir es que veamos si lo que estamos recibiendo como enseñanza es verdadera o es falsa. Y es que la gente es propensa a creer cualquier cosa que le diga cualquier maestro o cualquier predicador, el cual se hace pasar por una persona iluminada o que tiene la guianza del Espíritu Santo. Y no estamos diciendo aquí que el Espíritu Santo no dé guianza. Estamos diciendo que hay personas que utilizan este medio para hablar teorías o tratar de hablar razonamientos que muchas veces no están de acuerdo a la enseñanza bíblica. Aún entre los cristianos existen personas que se aferran a doctrinas que ni siquiera se han detenido a examinar si son bíblicas o no, porque sencillamente
Lo dice un afamado evangelista internacional, y mi respeto siempre a los evangelistas, pero quiero aclarar que no todos caen en esta línea que estamos explicando. Pero no podemos dejarnos llevar por la fama de una persona o un falso ministro o un falso apóstol que se cree que está iluminado y muy espiritual. Entonces, Pablo ya habla o había previsto este problema de que algunos creyentes, cuando lo escribió a la iglesia de los Éfesos, le escribió lo siguiente en Efesios capítulo 4, verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso precisamente es lo que viene ocurriendo con muchos cristianos que se han quedado como infantes espirituales, totalmente inmaduros e inconstantes, creyendo a cualquier evangelista o mensajero o predicador que les habla bonito a sus oídos con mensajes positivos o motivadores. Y esto es muy serio, porque en vez de encontrar a creyentes que defienden las verdades del Señor que están plasmadas en la Biblia, estos se han convertido en cómplices del engaño, apoyando y secuestrando a ministerios que solo buscan desviar al rebaño con propuestas y promesas engañosas. Quiere decir que esto no tiene que ver nada ni con Cristo, ni con su reino, y su sacrificio en la cruz. Mire, la doctrina errónea no es el lugar donde una persona pueda buscar la verdad, porque ya de por sí es erróneo. Usualmente existe algún punto de verdad, aún en la herejía más repugnante. Esa es la manera sutil donde el enemigo aprovecha. Él a menudo sabotea la verdad mezclándola con el error. La verdad mezclada con el error es usualmente mucho más efectiva y mucho más destructiva que una confrontación directa de la verdad. Si usted y yo pensamos que todo lo que escuchamos, tanto en los medios de comunicación, es enseñanza confiable, entonces caemos en ser blancos perfectos de una fe desviada. Si usted piensa que todos los que aparentan amar a la verdad lo hacen realmente, entonces usted no entiende las artimañas del enemigo. Satanás se disfraza como ángel de luz, escribió Pablo. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios capítulo 11. Quiere decir que el enemigo se disfraza con mentiras. Si esas mentiras las disfraza con verdad. No siempre pelea de una manera abierta contra el evangelio. Es mucho más probable que el ataque a la iglesia infiltrándola con un error sutil. Él utiliza el truco del caballo de Troya. Algunos que saben o quizás que entienden lo que es el caballo de Troya va a entender lo que voy a decirle. Eso en el caballo de Troya, a través de esta enseñanza que le estoy trayendo, ubican falsos maestros dentro de la iglesia, donde pueden introducir encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Él coloca su mentira en la boca de alguien que dice hablar en el nombre de Jesucristo, alguien encantador y atrayente, y entonces difunde sus mentiras perversas en la iglesia, donde pueden alejar a los discípulos de Cristo Jesús. Quiere decir que tenemos que tener cuidado
Y el verso de examinar tenemos que verlo en 3 elementos para poder desarrollar un buen discernimiento. Pero para eso no podemos evadir y evitar de no examinar con cuidado lo que escuchamos. Aún yo que le estoy explicando esta gran verdad, usted tiene el derecho de examinarla. Quiere decir que tenemos que entrar y entender, al no examinar la verdad y separar lo falso de lo verdadero, podemos quedar vulnerables a una falsa doctrina. Entonces no hay ninguna defensa en contra de la fe desviada. Quiere decir entonces, estos 3 elementos que les voy a mencionar son muy importantes para poder desarrollar dicho discernimiento. Examinarlo todo cuidadosamente es el primer punto. El segundo punto es retener lo bueno. Y el tercer punto es abstenernos de toda forma de maldad. Eso suena bastante simple y fácil, pero no es simple ni es tan fácil, porque la gente no nace con discernimiento. Es un llamado a la acción que resuena profundamente en el corazón de todo creyente. En un texto escrito alrededor del año 51 después de Cristo, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por un momento de incertidumbre y confusión, especialmente en relación a la segunda venida de Cristo. Muchos creían que el regreso del Señor era inminente y en otros generaba inquietud y ansiedad. En este texto que acabo de mencionarle, de examinarlo todo, Pablo busca tranquilizar a los tesalonicenses y al mismo tiempo los anima a vivir con una esperanza activa, preparándose para la venida del Señor. La exhortación a examinarlo todo no solo se refiere a las enseñanzas que se presentaban, sino también a la manera en que vivían sus vidas y sus decisiones y sus acciones. Entonces, ¿por qué es importante examinarlo todo, como estamos explicando? Hay que someter a prueba, comprobar los ministerios, los dones, a saber si vienen de Dios o no vienen de Dios. Hay que examinar las profecías, las predicaciones, las enseñanzas, las doctrinas, incluyendo las manifestaciones y los supuestos milagros. Y aquí no estamos negando que existen los milagros del Señor, pero hay que tener cuidado con ciertas manifestaciones que aparentan ser genuinos. Y también tenemos que someter a prueba los espíritus, las actitudes y manifestaciones de la obra de la carne, distinguiéndolas de las que son del espíritu. Quiere decir que examinarlo todo implica, mire mis amados, ser críticos. No aceptar todo lo que se nos presenta como verdad sin cuestionarlo. Comparar con las escrituras. Muy importante filtrar y ver eso que estamos examinando, a ver si está en la escritura, o examinar las ideas y la enseñanza a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo próximo es buscar sabiduría, pedir a Dios que nos ilumine y nos conceda sabiduría para discernir la verdad y escuchar la voz interior, la voz del Espíritu. Prestar atención a la voz del Espíritu Santo que nos da ese tutorial y nos advierte sobre lo que no es bueno para nosotros. Quiere decir que tiene que haber una manifestación de discernimiento. Entonces, ¿cómo podemos retener lo bueno? Al meditar la palabra de Dios, dedicar tiempo para leer y reflexionar en la Biblia. Otro punto es al orar por sabiduría, pedir a Dios que nos ayude a discernir lo bueno y a vivir de acuerdo con su voluntad. El otro punto es al rodearnos de personas que nos inspiran a buscar compañía de personas que viven una genuina fe y nos motivan a crecer en nuestra relación con Dios.
Y el otro punto es practicar las virtudes cristianas. Esforzarnos en vivir de acuerdo a los principios bíblicos, dejando que el amor, la bondad y la fe guíen nuestras acciones. Entonces, es un llamado a la acción. Examinarlo todo, retener lo bueno, no es solo una frase bíblica, es un llamado a la acción que debemos resonar en nuestros corazones. Cuán importante es, mis amados, que podamos entender esta gran verdad. Y lo voy a dejar con la última cita bíblica en Efesios capítulo 5, verso 10, que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez que hemos determinado la verdad y estemos seguros de esa verdad bíblica, debemos mantenernos firmes en esta gran verdad. Y eso significa que debemos ser firmes y constantes en la verdad de la palabra del Señor. Así que, mi amado, firme y constante en esta creencia en Dios, como dije al principio, y en su verdad. Así que, queridos y amados hermanos y amigos, mis amados, gracias por haber estado ahí. Y esperamos que esta reflexión nos ayude a todos a poder aprender a examinar todo conforme a la palabra de Dios. Así que nos despedimos en el amor del Señor. Hasta el próximo lunes y que sean todos bendecidos. Una pausa y ya regresamos con más. Buenos días, USA. Salmos 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. Buen día a todos los hermanos, bendiciones a todos los amigos que siempre están pendientes a estas reflexiones de corazón agradecido a través de esta emisora y sus cadenas Apocalipsis Network y esta repetidora Restauración Network desde Ponce, Puerto Rico. Gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Y qué bueno que hoy podemos nuevamente estar ante la presencia del Señor, ante ustedes, para adorar y bendecir su nombre. Así que también saludamos al capellán Raúl Delgado y a todos sus invitados que siempre tienen a bien de exponer la palabra de nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por eso.
y por cada uno de ustedes, por su salud, porque sabemos que muchas veces se atraviesan por situaciones difíciles en la salud y no encontramos, ¿verdad? A veces muchas soluciones, pero el Señor tiene la respuesta para todo. Así que gracias le damos al Señor por su amor inefable, por sus bendiciones. Y hoy vamos a estar hablando un poquito, y tal vez esta reflexión va más para la iglesia que para personas que todavía no han dado ese paso de fe, ese paso tan importante que es servir al Señor. Pero hoy vamos a aprender todos de la palabra del Señor y hoy vamos a estar hablando de Aquila y Priscila, modelo de servicio matrimonial. Y nos vamos a estar basando en Romanos 16, capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Y allí la palabra del Señor dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Qué hermoso cuando nosotros podemos escuchar y leer esta salutación de parte de Pablo hacia Aquila y Priscila, y no tan solamente a ellos, sino también la iglesia que se reunía en la casa. Así que esto de que las iglesias se reúnan en las casas no viene desde ahora, esto viene ya de tiempos antiguos y ya lo podemos comprobar. Cómo es que ahí vemos y escuchamos, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, que el mismo Pablo lo dice. Así que Priscila y Aquila, para aquellos que se están preguntando, ¿verdad? Priscila y Aquila eran amigos de Pablo y eran mentores de Apolo y demuestran las osadas y hermosas posibilidades de hombres y mujeres al trabajar juntos por esa prosperidad del reino de nuestro Dios. Fíjate que en este capítulo de Hechos 18 se explora y se lee ese ministerio en equipo. Qué bueno es cuando nosotros trabajamos en equipo dentro de una iglesia, dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para un mismo fin. Estamos trabajando bajo la visión pastoral. Cuando la iglesia trabaja bajo la visión pastoral, la iglesia marcha. Ahora, si los miembros trabajan por un lado y el pastor por otro, es una iglesia que va en debacle, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir esa visión pastoral y dejarnos llevar por eso. Así que hoy, ¿verdad? Como le dije, estamos hablando de Priscila y Aquila. Y la Biblia también registra importantes parejas de matrimonio, de esposos, como lo era Abraham y Sara, como lo era Moisés y Séfora. También cabe mencionar a Ruth y Boaz. Y también mencionan aquí que es el matrimonio que utilizamos al inicio de Priscila y Aquila. Fíjate que su primer encuentro con Pablo fue en Corinto. Y durante este segundo viaje misionero de Pablo que surge este encuentro. Y Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 18 y versículo 2, nos cuenta que Priscila y Aquila eran originarios de Ponto y era un lugar ubicado al norte de Turquía y ellos vivieron en Roma hasta que fueron expulsados por el emperador Claudio para allá para los años 49 después de Cristo, junto con los demás judíos, tras ministrar junto al apóstol durante algún tiempo en Corinto, pues nos dice que Pablo les dejó en Efeso y donde ellos allí iniciaron una nueva obra. Qué lindo, ¿verdad? Empezaron de cero. Fíjate que no habla de que se llevaron a nadie, sino que empezaron de cerito. Qué bueno es cuando se empieza desde cero a cultivar y a levantar almas para el Señor, pero que no lastimen a nadie. Eso es bien importante. Y nos dice aquí que eso lo podemos leer en Hechos capítulo 18,
Luego de la muerte de Claudio, ellos se regresan a Roma, siendo los encargados allí de la misión esa que tenían allí en Roma. Pero ¿qué pasa? Que Pablo, fíjate, y este matrimonio tienen un vínculo muy, pero muy particular. No solo los unía el amor por Cristo y el ministerio, fíjate que también reunían en común sus profesiones. ¿Por qué? Porque fíjate que Pablo hacía tiendas y ellos también hacían tiendas. Es probable que los padres de Pablo y Aquila hayan tenido los mismos oficios, ya que eran costumbres de esa época, transmitir la profesión de los padres hacia los hijos y así sucesivamente. Y lo vemos en el caso del mismo Señor con la carpintería, ¿verdad? Y de Zebedeo, quien hace de sus hijos, Jacobo y Juan, esos pescadores. Así es que hoy día, si tal vez el padre es abogado, a lo mejor el hijo quiere estudiar abogacía, o si la mamá es maestra, el hijo quiere estudiar o la hija para maestro. Eso es, ¿verdad? Un legado que nosotros dejamos a nuestros hijos y qué bueno, ¿verdad? Porque así se inclinan y van por una línea del bien. Fíjate que hacer tiendas consistía en confeccionar tiendas de campaña, carpas para los viajeros de aquella época, donde se debía tejer tiras de pelo, estas tiras de pelo de camello o de cabra, y luego coserlas una a una, ¿verdad? Me imagino yo que era como entretejerlas. Este servicio permitía a la gente protegerse del sol, acampar o servir de un lugar de descanso en terrazas de casa particular. Es decir, sus oficios consistían, fíjate bien, en dar seguridad y comodidad, en dar bienestar, en dar reposo a las personas. Pero eso no solo lo hacían en el plano laboral, sino también en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio de Cristo, ellos aprovechaban, y no lo dudo, para hablar de nuestro Dios. Y fíjate que Aquila y Priscila impulsaron el trabajo del apóstol y de la iglesia, porque como hemos aprendido y como hemos leído anteriormente, ningún ministerio saludable puede ser sostenido por el pastor o por los pastores solamente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan servidores dispuestos para proclamar el evangelio de Cristo. Ese es el servicio de toda la iglesia hacia las naciones. Ahora nos preguntamos, ¿qué tienen en especial Aquila y Priscila para Pablo? Fíjate que a lo largo de su carrera misionera, el apóstol tuvo varios colegas y colaboradores con Bernabé, tuvo un desacuerdo tan serio que llegó un momento dado en que se separaron. Hubo un tiempo en que Pablo se negó a permitir que Juan Marco siguiera siendo uno de sus compañeros. Y en otra ocasión, ¿verdad? Demas lo abandonó. Pero en el caso de Priscila y en el caso de Aquila, todos los registros indican que siempre hubo perfecta armonía. ¿Pero por qué? ¿Qué reflejaba este matrimonio? ¿Qué mostraban sus vidas? A Cristo. Ellos eran el fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de un matrimonio que no solamente trata principalmente de estar o permanecer enamorado, se trata principalmente de decir la verdad ¿verdad? Con nuestras vidas, servir con la verdad. Se trata de reflejar algo verdadero acerca de Jesucristo y de la manera en que Él, el Señor mismo, se relaciona con su pueblo. Se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio de nuestro Dios. ¿A través de dónde? De nuestra vida, de nuestro ejemplo. Y fíjate que Pablo en cierta ocasión, allí mismo en el libro de los Romanos, capítulo 16, saluda a Priscila y Aquila y le dice que son sus colaboradores en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué bueno cuando nosotros tenemos personas que ayudan en el ministerio y que ayudan al pastor
a seguir hacia adelante. Como yo siempre digo, nosotros como miembros de una iglesia tenemos que ayudar al pastor a empujar esa carreta, no montarnos en la carreta, sino ayudarlos a empujarla. ¿Para qué? Para que todo salga bien y que caminemos bajo esa visión pastoral. Fíjate que el apóstol Pablo describe este matrimonio como sus colaboradores en el ministerio del Señor. Parecía ser de que de alguna forma Aquila y Priscila eran un matrimonio en el sentido que el apóstol encontraba en ellos una gran ayuda para la labor del ministerio. Fíjate que a la palabra colaboradores, Pablo añade la típica fórmula paulina en Cristo Jesús. Fíjate qué lindo cuando Pablo se refiere a ellos, que eran colaboradores en Cristo Jesús. Y fíjate que Aquila y Priscila están en Cristo y que está en Cristo como nueva criatura. Eran nueva criatura en el Señor. Este matrimonio, salvado por gracia, no se permitía a sí mismo su colaboración en el ministerio, se debía solamente a trabajar para Cristo, bajo Cristo, con Cristo, y por ser de Cristo eran discípulos formados, discípulos dispuestos a trabajar, y al parecer no tuvieron hijos, pero con su ministerio y por la obra del Espíritu Santo, su matrimonio y su casa fueron una cuna de discípulos en Cristo el Señor. Qué lindo. Es la misión de un matrimonio y ser una parábola viviente de la relación entre Cristo y la iglesia, mostrando el verdadero carácter de amor. Fíjate que este matrimonio estaba mostrando ese verdadero carácter de amor. Qué bueno cuando nosotros nos cogen de ejemplo como creyentes y podemos ser ejemplo para otras personas, para que otras personas puedan caminar en el Señor y podamos proclamar el Evangelio estando nosotros callados, pero con nuestro testimonio tal vez mudo, proclamar el Evangelio. Fíjate que un ejemplo claro de esta labor fue la enseñanza que le dieron a Apolos cuando está predicando en Efeso, y dice que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas nativas de Roma. Después de la persecución del pueblo judío bajo el emperador de Claudio, se dirigieron a Grecia, donde se encontraron con el apóstol Pablo y fueron tutores del dinámico evangelista Apolos. ¿Vieron? Y su impacto en estos líderes cristianos, así como la valentía que demostraron dentro de la iglesia primitiva, se volvieron legendarios. No por el hecho de que eran Priscila y Aquila, sino porque Dios estaba en ellos. Dios era el que los estaba dirigiendo. Se hace referencia a Priscila y Aquila en 4 libros del Nuevo Testamento, en diferentes capítulos, en diferentes libros, ¿verdad? Vamos a notar cómo se le menciona a ellos. Y fíjate que no eran instructores neófitos, no eran nuevos creyentes solamente, sino que aquellos que ya sabían gran parte del evangelio, como lo cuenta Apolos. Ellos instruirían a quien fortalecería en un futuro a la iglesia ubicada en Corinto. Aquella Priscila eran maestros de las escrituras. Fíjate que con esa ternura, con esa paciencia, con esa compasión que nosotros tenemos que tener como cristianos para poder enseñar, para poder corregir, para poder dirigir a las personas hasta llegar al Señor. Y vemos cómo ellos corrigen a uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. Y esa es una de las labores del discipulado. Amonestarnos unos a otros, guiarnos unos a otros, para que unos a otros aprendan, no creernos
mayores unos a otros. Apolos, como buen líder, recibe con un corazón abierto las enseñanzas de este matrimonio. Fíjate que no tuvo reparo en sentarse a los pies de una mujer y de un varón llenos del Señor y del conocimiento de la palabra del Señor. Ahora bien, fíjate que Pablo, tanto en Hechos como en Romanos, nombra en primer lugar a Priscila. Y es probable que ella haya tenido un gran celo por la obra del Señor. Por eso Pablo la nombra primero a ella, pero de ninguna manera, conociendo la doctrina del apóstol, esto significa que Priscila haya tenido algún dominio sobre Aquila. No, eso no era. Ella es la típica mujer virtuosa, respaldada, el ministerio de su, donde respaldaba el ministerio de su esposo, respetando el lugar y el rol que el Señor le asignó a ambos, al igual que una, al igual que una moneda, tiene el mismo valor, pero poseen imágenes y roles diferentes, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí en este matrimonio. Fíjate que la oración aquí no puede faltar. Y la oración por este matrimonio es la más larga de la lista. Y esto se debe a que esta pareja era la que estaba en mejor posición para mediar entre el ministerio de Pablo y la iglesia en Roma, ya que el apóstol había tenido una relación especialmente estrecha con este equipo misionero. Qué bueno cuando nosotros podemos ayudar sin reparos. Podemos ayudar sin temor, podemos ayudar sin tener que tener celos de esas otras personas que llegan, porque aquí en ningún momento Pablo tuvo celos ni de Priscila ni de Aquila, al contrario, los ayudó y fíjate que los constituyó a ellos, ¿verdad? Como líderes también. Pablo y Aquila constituyeron un estudio fascinante sobre hombres y mujeres que trabajaban juntos por el bien de la iglesia y la causa del reino de nuestro Dios. En ciertas referencias bíblicas, Priscila recibe el nombre más formal como Prisca. Esto nos sugiere que Priscila era una mujer amable y de buen corazón, que no se tomaba a sí misma demasiado en serio lo que le estaba pasando. Pero aquí vemos a un esposo, ¿verdad? Un esposo que también la ayudó, un esposo que también tuvo bien de cerca con ella y que ambos llevaron este ministerio que fue puesto en sus manos. Así que mi exhortación hoy para todos los matrimonios es que vamos a caminar en el Señor, vamos a caminar bajo la visión pastoral, vamos a caminar bajo la dirección mirando a nuestro Dios. Si así lo hacemos, si caminamos bajo la dirección pastoral y nos dejamos dirigir por nuestro pastor, vamos a tener éxito. Y siempre y cuando juntos podamos llevar a cabo lo que se nos encomiende. Así que gracias, mi amado amigo, gracias, mi amado hermano, por siempre estar ahí pendiente a este segmento de Corazón Agradecido. Qué bueno que pudimos hoy dialogar la palabra del Señor y te pude hablar un poquito así en este tiempo corto acerca de quién era Priscila y Aquila, y vieron que hemos aprendido sobre este matrimonio que fue separado para Dios. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios dirija tus pasos, que Dios dirija tu vida y que puedas seguir adelante en el Señor con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Será así hasta el próximo lunes. Que sean todos bendecidos. Una pausa y ya regresamos con más. Buenos días, USA. Salmos 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria.
Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. Aleluya. Bueno, bendecidos todos en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Estamos contentos y agradecidos del Padre Celestial por esta oportunidad y este privilegio que el Dios Todopoderoso nos concede de poder compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Bienvenidos una vez más a otro segmento, a otra edición de este segmento, viendo con los ojos del alma, que se transmite todos los lunes a través de el programa Buenos Días USA. Así que estamos contentos y agradecidos del Padre Celestial porque nos concede la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que vamos rápido a la palabra del Señor, porque sabemos que el tiempo es corto y queremos que nos dé tiempo de poder compartir la palabra del Señor con ustedes y poder orar al final por todos y cada uno de ustedes. Así que vamos rápido a la palabra del Señor y yo quiero que usted rápidamente me acompañe a la palabra del Señor y vamos a la Biblia en el libro, en Gloria al Señor, la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra del Señor rapidito aquí. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Gloria al Señor. Dice la Biblia, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo comienza este capítulo 2 hablando sobre la humillación y exaltación de Cristo. Comienza el apóstol Pablo hablando sobre cómo Jesús se humilló y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no estimó el ser igual a Dios como una excusa o algo a lo que aferrarse para decir yo no voy a cumplir con la misión que se me está entregando. Sino que la Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Espíritu Santo de Dios, yo creo que nos está dando una enseñanza hermosa en esta hora. ¿Por qué? Porque de la misma forma en la que Jesús se humilló, nosotros también nos tenemos que humillar. Aquí el Padre Celestial nos está enseñando algo. Se lo reveló el apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos lo está enseñando a nosotros hoy. El apóstol Pablo está hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Quiere decir, aleluya, que Jesús, por cuanto se humilló, el Padre lo exaltó. Esa humillación de Jesús, de llegar al punto de hacerse semejante a los hombres, provocó y tuvo como consecuencia el que el Padre lo exaltara. Y la Biblia dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, el apóstol Pedro nos enseña también algo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, donde el apóstol Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y voy a leer el versículo 8 también para que usted lo sepa. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, lo importante es que el apóstol Pedro en el versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa
mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar y lo que nos está queriendo decir el Dios Todopoderoso en esta porción de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer? Lo que el Padre nos está enseñando es que es importante que aprendamos a humillarnos para que Él nos exalte. Lo que el Padre nos quiere enseñar aquí es que yo no tengo que exaltarme yo mismo. Yo lo que tengo que hacer es humillarme delante de la presencia del Señor, y el Dios Todopoderoso, el Padre Todopoderoso que todo lo sabe y que todo lo conoce, se va a encargar de exaltarme, se va a encargar, gloria al Señor, de exaltarme, de levantarme. Pero yo me tengo que aprender a humillar. Y cuando la Biblia habla de humillarse, no es solamente en una posición específica en la que usted ponga su cuerpo, sea de rodillas, acostado, como usted quiera. No. Sino que estamos hablando de que tenemos que aprender a rendirnos delante de su presencia, a rendir muchas veces nuestros propios deseos, a rendir muchas veces nuestros propios anhelos, a rendir muchas veces, aleluya, nuestros sueños delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces los sueños y los anhelos que nosotros tenemos no son los que Dios tiene para nosotros. Ahora les tengo una buena noticia, y es que aunque no siempre los sueños y los anhelos que Dios tiene para con cada uno de nosotros son los mismos que nosotros tenemos, sí te puedo decir que siempre lo que el Padre tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo de Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe y lo conoce, nos está enseñando es que tenemos que aprender a depender del Dios Todopoderoso, y Él se va a manifestar en nuestra vida. Y Él se va a mover de una forma maravillosa. Y el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Pero tenemos que aprender nosotros a depender del Señor. Aleluya. Abashama kia bababasaya lia manso. Errabasanda la bashama kia basara bakata la bashaya basoha lia bababashama. Eso es lo importante, de que nosotros aprendamos a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestros anhelos, rendir nuestros deseos, rendir, aleluya, nuestros sueños, rendir nuestras propias ambiciones, aleluya, delante de la presencia del Señor. Y Él se va a encargar de hacer el resto. Pero nuestra vida tiene que ser una vida de humillación delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Él escucha nuestra oración. Él escucha nuestro clamor. Él presta sus oídos para escuchar nuestro clamor cuando aprendemos a humillarnos delante del Señor. Por eso la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro,
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria al Señor, porque el Padre escucha el clamor, la oración de un pueblo que decide humillarse delante de su presencia y pedirle perdón por sus pecados. Y el Padre decide exaltar, el Padre decide exaltar a un pueblo, a una persona que decide rendirse por completo a la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Y decide decirle al Señor, Señor, aquí yo estoy. Yo me presento delante de tu presencia y yo te pido que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Y que tú te manifiestes en mi vida de la forma y de la manera que tú quieras hacerlo. Yo me someto y me sujeto a tu voluntad. Yo voy a obedecer estrictamente lo que tú quieras hacer. Cuando nosotros decidimos hacer eso, vamos a ver la perfecta, soberana voluntad del Señor manifestarse en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer con nosotros cosas tan extraordinarias y cosas tan hermosas que, como dice la palabra del Señor, vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Abasaki amanso. Así que yo creo que es tiempo de tomar decisiones firmes, como dejar el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia y la arrogancia a un lado. Y comenzar a humillarnos delante de la presencia del Señor. Sí, porque también la gente que no conoce al Señor, para reconocer que tienen una necesidad y que necesitan a Jesús en su vida, tienen que aprender a humillarse delante de la presencia del Señor. Irraban Sakima. Italabasara bakata labashaya basohalaya. Ima rababasakata labashaya mansokiaba. Ikabasheka tarabasaya mansolia bashama kiaman salai. Urraman soleye abashama kiabasaya laya sohaba. Así que hoy es bueno que usted tome decisiones sabias. Y que usted decida humillarse delante de la presencia del Señor. Y que usted le diga al Dios Todopoderoso, aquí estoy. Como dice una canción de Saray Rivera, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, como dice una canción de Natanael y Giovanna, interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños, toma el control de mi vida, toma, aleluya, el control de cada decisión que yo tome.
Tú sabes, Señor, lo que es mejor. Toma el dominio. Interrumpa, Shamaya. Interrúmpeme, Señor. Hay amigos que hoy tienen que decir: yo me humillo delante de la presencia del Señor. Yo reconozco que yo he estado haciendo las cosas a mi manera, pero a mi manera no me ha funcionado. Y yo necesito que Dios obre en mi vida. Abashamaya basanda la bashama kiamanso liabashaya. Yo necesito que Dios haga algo conmigo. Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios obre en mi vida. Yo creo que es tiempo de que usted tome decisiones firmes. Y si usted quiere tomar esa decisión hoy, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Recíbeme como tu Hijo. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador y mi Libertador, mi Redentor. Bautízame con tu Espíritu Santo y jamás permitas que yo me aleje de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por cada uno de los que están conectados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio, Dios Todopoderoso, que tú me concedes, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre, con un pueblo. Oh, Dios Todopoderoso, que está hambriento, Señor, y está sediento de escuchar tu voz, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú bendigas a cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra y que ha decidido rendirse delante de tu presencia. Padre, declaro bendición sobre cada vida que hoy ha tomado la decisión de recibirte como su único Señor y Salvador, y aquellos que han tomado la decisión de reconciliarse contigo. Padre, bendícelos de una forma maravillosa. Guárdalos, Señor, protégelos, Dios Todopoderoso. Ayúdalos, Padre amado, a permanecer y a que se mantengan firmes en tus caminos. Declaramos salud sobre cada cuerpo enfermo, Padre. Declaramos bendición sobre cada uno de ellos. Declaramos, Padre, que tú contestas sus peticiones en tu tiempo perfecto y conforme a tu perfecta voluntad. Para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, será hasta el próximo jueves cuando estaremos con ustedes en nuestro programa Un Llamado a la Juventud, si así nuestro Padre Celestial nos los permite. Así que les amamos mucho. Bendecidos. Una pausa y ya regresamos con más. Buenos días, USA. Salmos 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network.
No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Ya regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. ¡Wow! Tremendo programazo en el día de hoy para comenzar nuestra séptima semana, temporada 30 en Buenos Días USA. Un saludo muy afectuoso a toda esa gran audiencia que está con nosotros compartiendo esta bendición a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Roku Televisión, a través de Apple Televisión, a través de Viva Live y ese sinnúmero de 54 plataformas que tenemos para llegar a diferentes países, a diferentes lugares. Un saludo allá en la República Dominicana a nuestro hermano William Peguero allá, un saludo para él y un abrazo. Estamos en victoria y seguimos hacia adelante, pero ya nos estamos despidiendo, pero vamos a dejar a nuestro pastor para la despedida final. Adelante, pastor. Que la voluntad de Dios sea derramada sobre todos y cada uno de ustedes, que es buena, agradable y perfecta, y que tenga un excelente resto del día a la presencia del Señor. Y usted que no ha recibido a Cristo, por favor, le ruego que definitivamente pues deje que el Espíritu Santo le convenza y le redarguya de pecado y acepte a Cristo como único y exclusivo Salvador para asegurar vida eterna a la presencia del trono de la gracia. Amén. Te extendemos una cordial invitación para que estés mañana con nosotros de 7 a 9 de la mañana en Buenos Días USA, junto a todos los talentos que participan diariamente en este programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Hasta aquí hemos compartido el programa Buenos Días USA en la conducción del capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Volvé a acompañarnos en una próxima edición. De lunes a viernes, desde las 7 a las 9 a.m. hora del este, tenemos una cita contigo. En Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.